Perfecto. Bueno, ya ahí estamos conectadas para poder charlar un poco sobre Salesforce como herramienta de CRM, cómo nos puede ayudar, de qué trata, qué procesos podemos llevar a esta herramienta. Primero que nada, presentarnos. Estoy acompañado por David. David, si querés presentarte primero. Gracias, Lucho. José David Contreras, parte del equipo de Salesforce.org, que somos una división de Salesforce que se dedica solamente al apoyo para instituciones sin fines de lucro y también instituciones educativas, y es un gusto estar con ustedes hoy. Bien. Y de mi parte, Luis, me dicen Lucho, vivo en Córdoba, Argentina, y estoy como consultor de soluciones digitales para Wingu, así que un placer estar acá presente. Le vamos a dar la palabra, si querés, David, en este Excelente. comienzo para hacer una introducción de Salesforce que nos puedas contar. Gracias, Lucho. Perfecto, pues nuevamente gracias a todos por el tiempo. Tenemos un espacio limitado el día de hoy, así que voy a ser muy breve. La idea es darles simplemente un vistazo, ¿verdad?, conceptual acerca de por qué debería yo pensar en utilizar un CRM como Salesforce, que por cierto, para aquellos de ustedes que no lo conocen, tenemos un programa de donación gratuita de esta tecnología para instituciones sin fines de lucro aprobadas. Y la intención es cómo yo pasar de un esquema donde probablemente tengo mis procesos, ¿verdad?, de recaudación de fondos, mis procesos de administración de programas, de una forma manual, de una forma quizás poco automatizada y en varios sistemas, donde mis equipos de trabajo hoy en día probablemente logran los resultados que nos hemos puesto como visión, ¿verdad?, o como la misión que yo tengo como institución, pero poco a poco se nos empieza a complicar la operación. Y esta complicación de la operación pasa por cuando mi institución empieza a crecer, empiezo a obtener más planillas de Excel, más sistemas, el Google Drive, etcétera. Y de repente, esa información que en algún momento, cuando yo era un equipo compacto, la podía utilizar de manera fácil, podía voltear a ver a mi colaborador y trabajar con ella, se vuelve complicado. Y de repente yo necesito, ¿verdad?, expandir mi misión. Y entonces lo que llamaríamos mis audiencias, ¿verdad?, que son las personas objeto de mi misión a quienes yo sirvo, y también por el otro lado las personas a través de las cuales yo recibo los recursos financieros o de otro tipo para poder operar, se me complica muchísimo trabajar con ellos. Entonces, este es el tipo de escenarios donde yo ya debo de buscar tecnologías que me faciliten a mí, a mi equipo de trabajo, la vida y que me permitan ser más eficiente y realmente adecuar mi espacio, mi tiempo a tareas que realmente agregan un valor muy alto a la organización y dejar en manos de tecnologías apropiadas todo lo que sería pues los procesos y flujos de trabajo. Entonces, ¿cómo Salesforce puede ayudar? Si nosotros vemos la diapositiva siguiente, nos vamos a dar cuenta que realmente típicamente hay muchísimos tipos de instituciones, ¿verdad?, con unas misiones muy interesantes, muy diferentes. Sin embargo, encontramos que típicamente en común hay tres procesos en los cuales se necesita apoyo de tecnologías como Salesforce, y es cómo optimizar todo el tema de recaudación de fondos, cómo mejorar y ser más productivo en el tema de gestión de programas, y cómo lograr que todas las interacciones que realmente yo pueda tener con mis diversas audiencias o con mis públicos sean, por un lado, personalizadas, muy a la medida, en este esquema que en el marketing es el 1 a 1, ¿verdad?, donde realmente yo puedo llegar con un mensaje tan preciso, tan adecuado, que parece que simplemente yo estuviera hablando solo con esa persona. Pero por detrás, ¿verdad?, en lo que yo estoy haciendo a nivel metodología y trabajo, mis equipos de trabajo están lanzando una serie de mensajes ya segmentados, etcétera. Entonces, por un lado, tengo procesos automatizados, pero que me permiten seguir teniendo una personalización, ¿no? Si yo ya tengo métricas definidas, como lo que puede ser cómo aumentar mi número de donantes, cómo dividir mejor mi estrategia de donantes entre donante recurrente, mi pirámide a lo mejor la necesito cambiar de pocos donantes a hacerla más democratizada, y me cuesta trabajo todo este manejo, ¿verdad?, de lo que sería el mapeo, el journey del donante y después todo el tema de reporteo de los mismos. Ahí es donde un sistema como Salesforce puede ser de mucho valor. Por el otro lado, si yo en el tema de programas, yo hoy en día no tengo la visibilidad o no puedo dar la visibilidad de manera rápida, y yo diría rápida es tiempo real, de cuáles son los programas más efectivos que yo tengo hoy en día,
cómo puedo operativizar de mejor forma que cada uno de esos programas dé los resultados esperados y, por el otro lado, comunicar esto a los diversos públicos, pues generalmente voy a perder mucho tiempo, ¿verdad? Haciendo análisis, sacando documentos, haciendo hojas de cálculo que me permitan hacer todo eso. La realidad es que no es necesario. Con un sistema como Salesforce todo está centralizado, pensando siempre en que se tenga en un solo lugar la información de las personas objeto de mi visión, de los donantes, de lo que sería voluntarios, de lo que serían otras audiencias importantes, de forma que tanto en la entrada de información como en la visualización de la misma yo pueda tener un trabajo ágil. Y esto se haga de una manera muy efectiva, si pasamos a la siguiente diapositiva, donde sin importar si yo soy quizá el director general de la organización o el encargado del área de donantes o el encargado de manejo de programas o directamente los colaboradores en campo que hacen recaudación, ¿verdad? O los colaboradores que diversamente trabajan los programas, que cada uno de nosotros o cada uno de ellos, dependiendo su rol, pueda trabajar en una sola consola, en una sola pantalla, que puede ser una computadora, una tablet, un dispositivo móvil, un celular, y que desde ahí pueda ver toda la información necesaria. Reportes personalizados, reportes en tiempo real, de cómo estamos avanzando, de las tareas del día, de cuál es la información y los perfiles de constituyente que tengo, y todos estos análisis de información los puedo hacer para operar inmediatamente. Entonces, una herramienta de mucho valor que Salesforce pone a disposición de las organizaciones sin fines de lucro sin costo hasta cierto nivel, como una donación base, para que puedan operar mejor e impactar de mejor forma, ¿no? Conceptualmente, este es el tema. Mientras, si ustedes tienen dudas o preguntas, las podemos ir revisando por el chat, me parece. Pero al mismo tiempo, pues ya quisiera yo cederle la palabra a Luis para que en los minutos que nos quedan pueda demostrar en vivo lo que sería una herramienta como Salesforce y cómo realmente puede cambiar y transformar la operación de ustedes a nivel institucional, ¿verdad? Así que, Luis, gracias y adelante. Bueno, gracias David por tan claros conceptos. Y ahí lo que vamos a tratar un poco es de todo este contenido teórico que estamos aprendiendo como organizaciones sociales, que quizás no tenemos un CRM todavía implementado, tenemos un Excel, tenemos planillas y queremos de alguna manera centralizar y obtener las ventajas de la centralización de todos estos procesos, como puede ser la posibilidad de acceder recurrentemente a nuestro sistema desde distintos dispositivos, de distintos lugares y por múltiples personas. En ese sentido, veamos un poco la herramienta. Esto que estoy compartiendo ahora es una instancia de Salesforce, específicamente creada para esta demo del FITS. Y algo lindo de entender es que vamos a tener en forma de pestañas la posibilidad de relevar, de recolectar información sobre aquellos objetos o áreas de interés de nuestra organización social. Entonces, en ese sentido, seguramente como organizaciones les interese hacer el seguimiento de las personas que hoy en día tienen algún tipo de vinculación con ustedes, como por ejemplo voluntarios, voluntarias, donantes, quizás eh, trabajadores de empresas con las que ustedes tienen algún tipo de alianza o hacen algún tipo de sponsoreo o incluso les brindan capacitaciones. Y en ese sentido, cada una de estas pestañas va a representar a cada uno de esos objetos sobre los cuales ustedes quieran relevar. En ese sentido es importante destacar que esto no es algo rígido, sino que se puede personalizar. Puedo agregar nuevas fichas, puedo adaptar estos formularios a las necesidades de mi organización. Quizás para alguna organización sea necesario relevar los días y las horas de voluntariado que pueden participar las personas, para otra no, y sea de mayor interés relevar las redes sociales. Y en ese sentido, Salesforce lo permite. Dentro de lo que es el seguimiento de personas, nos vamos a encontrar siempre con una misma forma de diseño para que sea fácil de utilizar la herramienta. Entonces, ¿cómo crear un contacto? Vamos a ver un botón de nuevo que nos permite seleccionar a qué tipo de formulario vamos a ingresar.
Y en ese sentido, la creación de un contacto en nuestra base de datos, como les comentábamos anteriormente, nos permite la personalización. Entonces, este formulario nos solicita el nombre completo de la persona, si queremos otorgar o no una descripción, si queremos establecer si esa persona ocupa algún rol de liderazgo en la organización. Y podemos ir completándolo. Como ven ustedes, hay distintas secciones. Esto también es personalizable. Puedo determinar secciones, puedo ir agregando o no campos. Y la idea es que nosotros como organización social adaptemos Salesforce a nuestra necesidad y no al revés. Por eso está buena la herramienta en el sentido de que permite este grado de personalización a las actividades que realicemos en territorio. Puedo establecer el origen del contacto, si por ejemplo se acercó vía web. Y nos está faltando establecer, por ejemplo, para esta instancia es necesario que determinemos de cada una de las personas cuál es el idioma en el cual debemos comunicarnos. Eso es una regla que hemos configurado, así como la necesidad de establecer un correo electrónico. Repito, todo esto configurable. Una vez que creamos el contacto a la persona, ya queda habilitado para que a futuro podamos continuar realizando modificaciones, adicionando información, incluso si ese registro en algún momento lo queremos eliminar de nuestra base de datos, lo podemos hacer, no hay ningún tipo de inconveniente. Y algo muy importante es que Salesforce nos permite hacer todo lo que es el seguimiento de la relación que nosotros tenemos con esa persona. Entonces, podríamos desde registrar algún hecho acontecido, como por ejemplo, eh, estuvimos charlando para que realice una nueva donación, hasta la posibilidad de dejar registrados hechos que deberían suceder a futuro. Traducido en otra palabra, de definir tareas que van a estar relacionadas con esta persona. Entonces, ya tenemos la posibilidad de centralizar la información, los datos personales de esta persona, la posibilidad de registrar lo que sucedió, nuestro histórico, y la posibilidad de registrar a futuro las tareas que vamos a tener que ir realizando con, en este caso, Iván Garcés. Voy a poner realizar un nuevo llamado el día de mañana. Y una vez que esto lo configuro, el CRM ya se va a comportar de alguna manera como nuestro amigo o nuestra amiga para poder acompañar nuestra labor como organización social en el día a día. Entonces, el día de mañana voy a recibir una notificación que nos dé aviso de que se debe realizar esta llamada hacia esta persona. También, si quisiera configurar un poco más, podría recibir un aviso vía correo electrónico o podría configurar algún tipo de alerta a través de un correo donde tenga todas las tareas de mi día. Quiero todos los días a las 8 de la mañana recibir todas las tareas que tengo que realizar ese día. Con lo cual la configuración es eh, en todo sentido. Y así como les comentaba que teníamos una serie de fichas, tenemos la de contacto, también podemos tener otras como por ejemplo candidatos con el mismo sistema, con la misma gráfica para que sea más amigable. La misma posibilidad de crear un candidato que va a hacer referencia a los leads o aquellas personas que quisieran tener algún tipo de relación con nuestra organización, pero hasta el día de hoy no la tienen. Entonces, quizás el formulario de carga de ese tipo de personas es distinto al de los contactos. No nos interesa tanto tener todos los datos de redes sociales o de disponibilidad de voluntariado, sino que queremos tener algunos datos acotados, como por ejemplo nombre, apellido, un número de teléfono y un correo electrónico. No mucho más que eso.
Bien, también podríamos hacer lo mismo diferenciándolo con organizaciones, poder tener nuestra propia base de datos de empresas, de otras organizaciones sociales, de entes de gobierno, entes educativos, etcétera, y también tener su propio formulario o un formulario para cada uno de estos tipos de organización. Váyanse haciendo una idea de cómo esto lo podrían aplicar en sus organizaciones, con lo cual el grado de detalle nos da la posibilidad de llegar a niveles muy profundos. Y como les decía, Salesforce nos permite hacer todo este seguimiento de las relaciones que tenemos con los actores que intervienen dentro de nuestra organización. Entonces, por un lado, es justamente relevar sus datos personales, relevar los datos de la organización, pero por otro lado es saber de qué manera interactúan con nosotros. Y en ese sentido, vamos a poder dar de alta oportunidades, que serían las relaciones que estas personas o estas empresas o estas organizaciones tienen hacia nuestra organización, como por ejemplo dar de alta donaciones, dar de alta eh, grants, dar de alta, si quiero, algunas participaciones de voluntariado en algunos talleres en concreto. También podría dar de alta algún tipo de acción en particular y de esta manera hacer un seguimiento de todas las participaciones que van realizando personas y empresas puertas hacia adentro con nuestra organización. Ahora, quiero un pasito más. Quiero también poder hacer un seguimiento de las campañas que mi organización genera, con lo cual para eso también tengo una ficha configurada para poder dar de alta, por ejemplo, una campaña de recaudación de fondos. Tengo el propio formulario, donde defino si la campaña está activa o no, donde puedo especificar si esta campaña pertenece a alguna otra, puedo establecer cuál es el estado, qué tipo de campaña es. Puedo otorgar una fecha de inicio, una fecha de finalización. Y ahora sobre esta campaña, puedo hacer que actúe como una especie de abanico que sirva de paraguas para oportunidades que voy creando. Entonces, quizás las últimas 10 donaciones que recibí están relacionadas con la campaña de recaudación de fondos que inicié el día de hoy. Entonces puedo establecer esa relación. Si yo lo establezco, al ir a consultar la campaña de recaudación de fondos, en la parte de oportunidades voy a tener todas aquellas donaciones que se hayan relacionado con esta campaña en específico. Y de esa manera me permite saber montos totales de recaudación por campaña, me sirve para saber también cuánto podría llegar a recaudar, los KPIs que los mencionaban en el chat muy bien, determinados indicadores que para mí son de interés, son de valor y que sería de gran ayuda que una herramienta como Salesforce, como un CRM, me pueda brindar para lo que es la toma de decisiones. Y por último, para no extendernos demasiado con el tiempo, tengo la posibilidad de agregar obviamente otras fichas que hagan referencia a necesidades puntuales de mi organización, como puede ser, no sé, estoy pensando en algún otro ejemplo concreto, donaciones en especie, bueno, podría tener algún tipo de seguimiento de los donativos en especie a través de las oportunidades. Y algo muy importante es la parte de informes, que es la posibilidad de tener un reporte gracias a esta centralización de la información que me permite hacer una mejor toma de decisiones. Entonces, al tener toda la información alojada en Salesforce, puedo hacer un reporte de cuáles fueron mis últimas donaciones, cuáles son los contactos de los cuales no tengo relevado, por ejemplo, un número de teléfono, por si quiero completar ese dato, cuáles son las organizaciones que más donaron en el último tiempo, eh, qué
personas que tengo en mi base de datos trabajan en determinada empresa para poder establecer contacto y llegar a algún tipo de alianza, convenio o postulación para un grant. Con lo cual me permite, de alguna manera, tener la información y el total control sobre la información que recorre mi organización. Bien. Y por último, la funcionalidad que nos ayuda en el día a día también a desarrollarnos mejor como trabajadores de organizaciones sociales es la posibilidad de establecer estas alertas y estos procesos automatizados que comentábamos anteriormente, como recibir un correo cada vez que alguien da de alta una persona en Salesforce. O cada vez que supero X monto de donaciones en las campañas, quiero que me llegue un correo avisándome de que estamos más cerca de cumplir el objetivo. Y por ejemplo, también podría pasar otra cosa, de que quiero automatizar que si doy de alta una persona en mi base de datos, automáticamente quiero que se le cree una oportunidad de donación para luego poder trabajarla y intentar que esa persona se convierta en donante. Distintos procesos que puedo automatizar. No sé, David, ahí si querés hacer algún comentario sobre esto y las posibilidades que nos da Salesforce de automatizar, de generar Sí, alertas a SONG. gracias, Lucho. Yo creo que ha sido muy, muy buena la exposición del tema. En realidad, yo lo único que diría es, pensemos esto en una herramienta que por un lado ya nos da funcionalidad que podemos operar prácticamente prendiendo, la verdad. Y por el otro lado también es una herramienta flexible. Entonces, por ejemplo, yo veo algunas de las preguntas que están en la sección de comentarios, ¿no? Oye, la parte de los KPIs, ¿verdad? ¿Qué KPIs se pueden ver? En realidad, hay temas que ustedes como institución es necesario que adecúen a veces o que definan, ¿verdad? El KPI de una institución puede variar al de otra institución. Sin embargo, el sistema es lo suficientemente flexible para realmente poder popular ese tipo de información y verla ahí. No sé, Luis, si vas a mostrar alguna pantalla de reportes o algo por el estilo o no, pero creo que lo interesante también es cómo esta información que Luis de alguna manera ha presentado del nivel de la operación del día a día se va consolidando y poco a poco, como esto mismo se puede ver desde otra perspectiva a niveles gerenciales, yo puedo rápidamente tomar decisiones, hacer nuevos reportes, nuevos tableros interesantes, ¿no? Entonces, la flexibilidad de la herramienta con la funcionalidad que ya trae creo que es algo muy, muy potente para el usuario, por un lado, ¿no? Excelente, gracias, David. Sí, a ver, si me ayuda Nico ahí, porfa, para saber cómo estamos de tiempo, a ver si podemos mostrar algo de informes. Bien, Sí, tenemos como 5 o 7 minutos más o menos, parece. perfecto. Bien, en esta pestaña que tenemos de informes, recuerda que esto es una instancia de prueba, con lo cual no lo tenemos cargado con tantos registros como para poder generar un informe robusto. Pero bueno, en esta pestaña lo que vamos a poder hacer es, de manera visual, a través de un diseño, generar la necesidad de recibir información a través de un reporte. Entonces, hasta ahora fíjense que solamente hice 2 clics, que son clic en la pestaña de informes y luego modificar uno que ya teníamos generado, pero podríamos haber hecho clic en nuevo. Y lo que me permite Salesforce es, en base a la información que yo tengo almacenada, consultarla. Y esta consulta la vamos a hacer basándonos en 3 variables. Por un lado, la variable de columnas, que hace referencia a aquellos campos, aquellos datos que quisiéramos ver en el informe. En este caso, por ejemplo, queremos ver cuál es el nombre del proyecto, cuál es el área que actúa de líder y un indicador del estado, porque en este caso estamos haciendo el seguimiento de proyectos. La segunda variable va a ser la de filtros, dentro de esos resultados que estamos consultando. ¿Qué condiciones deberían cumplir para poder aparecer en el reporte? Entonces,
puedo establecer los filtros que quiera. Si tienen que tener alguna ficha de fin, la puedo asignar. Si el estado tiene que estar dentro de un abanico de opciones que tengo que definir, también lo puedo hacer. Y puedo ir agregando otros filtros. Por ejemplo, quiero ver solamente los proyectos de el área administrativa. Bueno, lo puedo configurar. O quiero ver los de administrativa y de datos. También lo puedo configurar. Y la tercera variable es la de agrupar, que es sobre estos registros que estamos obteniendo como resultado, de qué manera los quiero unir a la hora de verlos. Entonces, en este caso, quiero verlos diferenciados por etapa de proyecto. Entonces, primero voy a ver los que se encuentran en la etapa de identificar necesidades, después voy a ver los proyectos que se encuentran en la etapa de ejecutar y luego voy a ir siguiendo con el resto de las etapas. Esto lo podemos guardar y ejecutar. Pero la idea es que nos dé un panorama de las posibilidades de esta herramienta de informes que es bastante poderosa, en el sentido de que para alguna organización un KPI puede ser el número de interacciones que reciben una campaña, pero para otra organización un KPI puede ser otro. Y a ese número, a ese detalle, podemos llegar a extraer esta herramienta. Obviamente hay una premisa que tenemos que cumplir, que es, para poder consultar algo, para poder realizar un informe sobre algo, tengo que relevar la información necesaria que me permite llegar a ese resultado. Con lo cual ahí siempre es un ejercicio interesante preguntarnos a la hora de implementar una herramienta cuáles van a ser los posibles reportes que queremos generar para saber qué es lo que tenemos que relevar en la fase de inicio. Bueno, acá un ejemplo de cómo lo estamos ejecutando. Pedimos que nos muestre un gráfico, estamos viendo los resultados. Y lo otro que les muestro que es muy sencillo es, bueno, esto que estábamos hablando de cómo hacer que la herramienta que Salesforce trabaje por nosotros, por ejemplo, a través de la herramienta de suscripción, puedo establecer que este reporte necesito que me llegue semanalmente, todos los miércoles a las 5 de la tarde, y puedo elegir, por ejemplo, que le llegue a mi usuario y al usuario de algún compañero o alguna compañera que también tenga Salesforce. Y esto religiosamente, todos los miércoles, una vez por semana, se va a estar enviando de manera actualizada, con lo cual, fíjense que de alguna manera estamos adquiriendo información que nos sirve para el trabajo semanal, solamente habiendo configurado un informe que tardamos 5 minutos en configurar. Bien, bueno, creo que con eso estaríamos, David, para esta sesión. No sé si Buenísimo. hay alguna consulta, alguna duda. Yo estoy leyendo algunas, veo que Iván ha contestado varias. Creo que hay una pregunta respecto a crear en algún sistema, ¿verdad? Como RT o otro, un CRM versus algo que ya se tenga. Desde mi perspectiva es, todo es posible, ¿verdad? Nosotros podemos crear algo desde cero o tener algo ya hecho. La pregunta es, ¿dónde mi tiempo agrega más valor por un lado? Y desde el punto de vista de Salesforce, pues obviamente hay equipos dedicados a ir agregando funcionalidades. Nosotros actualizamos 3 veces al año sin costo este sistema para ustedes y vamos agregando funcionalidades de acuerdo a lo que vamos viendo que la vertical necesita, ¿no? Entonces, obviamente, siempre se puede construir un sistema sencillo, sí es posible. Las preguntas que yo me haría es cuánto tiempo me lleva, si yo necesito ir actualizando, cuánto tiempo más me va a llevar, los diseños de arquitectura, la compatibilidad, las integraciones con otros sistemas que vaya a ir yo teniendo, si vale o no la pena, ¿no? Un poquito esa sería una respuesta. Nunca hay una respuesta correcta, depende de cada caso, ¿no? Bueno, creo que las otras preguntas ya más o menos Iván las ha contestado. Entonces, nada, de mi lado, Lucho, pues agradecerles a todos el tiempo. No sé si quieres poner la pestaña con tus datos de contacto, los datos de contacto del equipo, simplemente por si hay alguien que quiere más información. Pero pues siempre es un gusto tener la oportunidad de apoyarles, y trabajando junto con Wingu hemos tenido la oportunidad de hacer que esta donación pues la tengan bastantes instituciones dando ya resultados, ¿no? Así que muchas gracias por eso también. Genial, gracias David por haberte sumado, fue
sumamente valioso y bueno, le agradecemos también a toda la gente que se sumó a conocer un poquito más de qué es esto del mundo Salesforce. Excelente, pues buena tarde a todos, que estén muy bien.